¿Alguna vez has sentido que, aunque todo parezca en orden en tu vida, todavía falta algo? Tal vez tienes trabajo, familia, metas cumplidas, y aún así, dentro de ti hay un vacío que no se llena con nada. Es ese susurro interior que te pregunta, ¿para qué estoy aquí realmente? ¿Qué pasaría si te dijera que no es casualidad que tengas esa inquietud? Que antes de que tomaras tu primer respiro, ya existía un plan diseñado especialmente para ti, un propósito divino, único e irrepetible. No fuiste creado por accidente, fuiste formado con intención. Este no es un simple deseo de tu corazón, es la huella de Dios en tu interior, recordándote que hay un camino más grande que recorrer, un destino que trasciende lo material, lo pasajero y lo terrenal. Hoy vamos a descubrir juntos cómo encontrar ese plano celestial que puede darle dirección, sentido y plenitud a tu vida. Tu corazón sabe que fuiste creado para algo más que repetir una rutina, trabajar, pagar cuentas y buscar momentos de distracción que pronto se desvanecen. Dentro de ti existe un suspiro profundo, un eco que te recuerda que la vida no puede reducirse a lo pasajero. Esa sensación que te acompaña en silencio, cuando todo a tu alrededor se calma y la voz interior te pregunta, ¿es esto todo lo que hay para mí? Ese anhelo de algo más no es casualidad. Es la huella de Dios en tu interior, porque Él mismo sembró en el corazón humano un deseo de eternidad. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, está escrito, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Esa es la razón por la cual, aunque acumules logros, dinero o reconocimiento, el alma sigue sintiendo que falta algo. Porque nada creado en este mundo puede llenar lo que solo el Creador diseñó para saciar. ¿Cuántas veces te has encontrado alcanzando una meta que pensabas que te traería alegría, solo para descubrir que el gozo duró poco? Ese vacío que vuelve es la señal de que tu espíritu tiene hambre de un propósito divino, un llamado eterno que va más allá de los aplausos o de los éxitos externos. Jesús mismo lo afirmó en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? Estas palabras atraviesan el corazón porque revelan una verdad sencilla y poderosa. Lo que buscamos con desesperación en lo externo nunca podrá reemplazar el plan de Dios en lo interno. Tal vez en este momento te sientes confundido, perdido, sin dirección clara. Puede que incluso estés cansado de probar caminos que prometen realización pero solo dejan cansancio. No estás solo. Millones de personas cargan con la misma inquietud, preguntándose por qué, a pesar de tenerlo todo, la plenitud sigue ausente. Esa frustración, ese dolor invisible, es la evidencia de que tu espíritu clama por alinearse con la razón original por la que fuiste creado. Dios no quiere que vivas atrapado en un ciclo de vacío y superficialidad. En el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2, el Señor pregunta, ¿por qué gastar dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Escuchadme atentamente, y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma con manjares. Aquí encontramos una invitación clara, dejar de buscar en lo temporal y volver al banquete espiritual que Dios preparó para tu vida. Tú fuiste formado con propósito. No eres fruto de la casualidad ni del azar. El mismo Dios que puso las estrellas en el cielo y le dio límite al mar fue quien soñó contigo antes de que nacieras. Por eso, aunque intentes silenciar ese anhelo con distracciones, siempre vuelve, porque tu espíritu no descansará hasta encontrarse con el plan divino que da sentido a tu existencia. La buena noticia es que ese plan no está escondido como un secreto inalcanzable. Al contrario, Dios anhela revelarlo a quienes lo buscan con un corazón sincero. El Salmo 32, versículo 8, nos recuerda esta promesa: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor no se ha olvidado de ti, no te ha dejado al azar. Él mismo promete guiarte paso a paso hacia el propósito que llenará tu alma de gozo y paz. Este primer paso comienza con reconocer que tu vida no puede reducirse a lo superficial. Reconocer que dentro de ti arde un deseo por lo eterno, por algo más profundo que solo sobrevivir. Ese anhelo es el punto de partida para emprender un viaje espiritual donde aprenderás que cada dolor, cada frustración, cada duda ha sido un llamado de Dios para llevarte a su verdad. Y aquí surge la gran pregunta: ¿estarás dispuesto a escuchar esa voz interior y dar el siguiente paso hacia el propósito eterno que te espera? Desde el principio de los tiempos,
Dios ha tenido un plan para la humanidad, y dentro de ese plan está tu vida. No eres un accidente, no fuiste lanzado al mundo sin dirección. Cada respiración, cada detalle de tu historia, incluso aquello que hoy consideras errores o fracasos, ha sido tejido en un diseño más grande que tú mismo. Ese diseño es el plano divino, una promesa eterna que sigue vigente en este mismo instante. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, nos transmite las palabras del Señor: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no es un adorno espiritual ni un simple consuelo pasajero. Es una declaración de Dios mismo, asegurándote que tus días no están librados a la suerte ni a la casualidad. Él ya tiene un destino de bien para tu vida. Cuando piensas en un plano, piensas en una guía, en un diseño trazado por alguien con sabiduría superior. Un arquitecto no improvisa, mide, calcula y proyecta antes de poner la primera piedra. De la misma forma, Dios diseñó tu vida con intención, con propósito y con destino. Efesios capítulo 2, versículo 10, lo expresa con claridad: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Tú eres obra de sus manos, moldeado para vivir de acuerdo con un plan que ya fue preparado mucho antes de que comenzaras tu camino. Ese plano no debe entenderse como un destino rígido que encadena tus pasos, sino como una invitación abierta, un mapa que conduce hacia lo mejor que Dios soñó para ti. Es cierto que el ser humano tiene libre albedrío, y con frecuencia nos alejamos del diseño original. Sin embargo, aun en medio de nuestras decisiones equivocadas, el Señor sigue teniendo la capacidad de redirigirnos hacia el propósito eterno. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos recuerda: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Piensa por un momento en la diferencia entre vivir por cuenta propia y vivir bajo el plano de Dios. Cuando caminas por tus propias fuerzas, las frustraciones parecen más pesadas, los fracasos más definitivos y las dudas más profundas. Pero cuando reconoces que hay un diseño celestial, incluso las pruebas cobran sentido. El dolor no destruye, sino que moldea. Los tropiezos no son finales, sino lecciones. La vida deja de ser una sucesión de casualidades y se convierte en una historia escrita con propósito divino. Y es aquí donde surge una pregunta crucial: ¿por qué tantos viven confundidos, atrapados en un laberinto de ansiedad y vacío? La razón es que han olvidado, o nunca han descubierto, que existe un Dios que guía, un Dios que no abandona. En Isaías capítulo 46, versículo 10, él mismo declara: «Yo anuncio lo por venir desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que aún no era hecho. Digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». No hay caos que escape a su control, ni circunstancia que anule su diseño. Este plano divino también tiene un componente profundamente personal. No se trata solo de que Dios gobierna el universo, sino de que Él te conoce por nombre, conoce tu historia, tus heridas, tus fortalezas y debilidades. Salmos capítulo 139, versículos 13 y 14, lo proclama con ternura: «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras». No eres un número más en la multitud, eres una obra única, diseñada con precisión y amor. El desafío es abrir el corazón para dejar que esa promesa antigua se convierta en una realidad viva hoy. No se trata de esperar que todo encaje de manera inmediata, sino de aprender a confiar, incluso cuando no vemos con claridad. Es caminar con fe, sabiendo que detrás de cada temporada, de cada puerta abierta o cerrada, existe un Dios que sostiene el plano maestro. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a confiar en que tu vida tiene un plano divino, que no eres producto del azar, sino de la intención de un Dios eterno? Cuando comienzas a reconocer que tu vida no es fruto del azar, sino que forma parte de un plano divino, tu manera de mirar las cosas empieza a transformarse. Ya no ves las circunstancias como simples coincidencias, sino como piezas de un rompecabezas que Dios va acomodando para revelarte su propósito. Lo que muchos llaman casualidad o suerte, en la vida del creyente se convierte en señales, sincronías y diosidencias que apuntan hacia el camino trazado por el Creador.
¿Cuántas veces has sentido que algo aparentemente pequeño abrió una puerta inesperada? Tal vez una conversación en el momento exacto, una oportunidad que apareció sin que la buscaras, un encuentro que cambió tu perspectiva. Son esos momentos en los que el corazón percibe que hay una mano invisible guiando, empujando, redirigiendo. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, lo explica con claridad. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Puedes hacer planes, pero es Dios quien acomoda los sucesos y endereza tu andar. El desafío está en aprender a discernir esas señales. No todo lo que brilla proviene de Dios, y no toda dificultad significa un cierre definitivo. Algunas puertas se abren como invitaciones divinas, otras se cierran porque el Señor quiere librarte de un camino que no te conviene. La clave es cultivar una vida sensible a la voz del Espíritu Santo, una vida de oración, reflexión y obediencia. Jesús lo dejó claro en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Reconocer la voz del pastor en medio del ruido del mundo es lo que permite distinguir entre una simple coincidencia y una dirección celestial. Pero para escuchar esa voz, necesitas silencio interior. Dios no siempre habla con estruendos ni con relámpagos, muchas veces lo hace con un susurro en lo profundo del alma. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12, se relata que Elías no oyó la voz del Señor en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Así también, Dios suele manifestarse en los detalles más simples, en esas pequeñas sincronías que parecen insignificantes, pero que en realidad son confirmaciones de su cuidado personal. Cuando aprendes a ver con ojos espirituales, tu vida diaria se llena de sentido. Ya no caminas a ciegas, sino que comienzas a notar esos rastros que Dios deja en el camino. Puede ser un versículo que llega justo cuando lo necesitas, una persona que te anima en el momento oportuno, una circunstancia que te empuja a moverte cuando estabas estancado. Todo eso son huellas del Señor conduciéndote hacia tu propósito. El apóstol Pablo lo resume en Romanos, capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado significa que no eres esclavo de la incertidumbre, sino hijo amado que camina bajo dirección. Y cuando entiendes esto, el miedo al futuro pierde fuerza, porque sabes que aunque no tengas todas las respuestas, tu Padre Celestial sí las tiene. Hoy quiero invitarte a ejercitar tu fe para mirar más allá de lo evidente. Pregúntate, ¿qué situaciones recientes han sido señales de que Dios me está guiando? ¿Qué oportunidades inesperadas han surgido que quizá no estoy valorando? ¿Qué obstáculos me han cerrado una puerta, pero tal vez me están conduciendo a un lugar mejor? No se trata de forzar respuestas, sino de abrir el corazón a la certeza de que nada escapa al plan divino. Tu camino no se define por el azar, sino por un Dios que está vivo y activo en tu historia. Cada sincronía, cada señal, cada momento inesperado puede ser una invitación a confiar más, a depender menos de tu lógica y más de su guía. El Salmo 37, versículo 23, lo confirma: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. La pregunta que ahora debes responder es: ¿estás dispuesto a reconocer esas huellas divinas y dejar que guíen tus decisiones? Descubrir el propósito de Dios no significa que el camino será sencillo. Muchas veces, justo cuando decides dar un paso hacia tu llamado, aparecen obstáculos que intentan desviarte o desanimarte. El enemigo susurra dudas, la sociedad impone sus propias expectativas y tu propia mente se convierte en campo de batalla con pensamientos de insuficiencia y temor. Es en ese momento cuando necesitas recordar que el plano de Dios no se detiene por las dificultades y que Él mismo te ha dado las armas para avanzar. Las dudas y los miedos son quizás las barreras más comunes. Esa voz interior que dice: no eres capaz, no tienes lo necesario, ya es tarde para ti. Pero la palabra de Dios responde con autoridad en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios, lo que proviene de Él es la valentía, la fuerza y la claridad para seguir adelante. Otra barrera son las expectativas sociales. Vivimos en un mundo que mide el éxito por títulos, posesiones y reconocimiento. Pero el plano divino no se rige por esas métricas.
Jesús mismo enseñó en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15, «Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación». No permitas que la opinión de otros opaque la voz de aquel que te creó. Tu valor y tu propósito no dependen de la aprobación humana, sino de la dirección celestial. También está el peso de las heridas del pasado. Tal vez llevas cicatrices de fracasos, pérdidas o errores que parecen perseguirte. Pero recuerda que Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. El apóstol Pablo es un ejemplo poderoso. De perseguidor de cristianos pasó a ser uno de los más grandes predicadores del Evangelio. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Eso significa que tus debilidades no son un obstáculo para el propósito de Dios, sino el escenario donde su poder puede manifestarse con mayor gloria. ¿Cómo, entonces, fluir en la voluntad divina en medio de los obstáculos? El primer paso es la rendición. No intentes controlar todo con tus fuerzas. Rinde tus planes a los pies del Señor y confía en que Él abrirá las puertas correctas y cerrará las equivocadas. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, lo declara con promesa. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El segundo paso es la perseverancia. No basta con intentarlo una vez y rendirse. El camino hacia tu propósito requiere constancia, incluso cuando las cosas parecen ir en dirección contraria. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos exhorta, «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». Dios honra la fidelidad en lo pequeño, y es esa fidelidad la que abre la puerta a lo grande. El tercer paso es cultivar una fe activa. No una fe pasiva que espera milagros sin moverse, sino una fe que ora, confía y actúa. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, afirma, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». Cada paso en fe, aunque parezca pequeño, es una declaración de confianza en el plano divino. Cuando entiendes esto, los obstáculos dejan de ser muros definitivos y se convierten en escalones que te acercan más al corazón de Dios. Lo que parecía una derrota se transforma en lección, lo que parecía un fracaso se convierte en testimonio, lo que parecía un retraso termina siendo parte de la preparación. Hoy quiero recordarte algo, no estás luchando solo. El Dios que diseñó tu propósito también te sostiene en medio de las batallas. Isaías, capítulo 41, versículo 10, lo confirma con ternura y poder, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». El obstáculo no es el fin, es la oportunidad para ver la mano de Dios obrando en tu vida. La pregunta es, ¿seguirás confiando en Él incluso cuando el camino parezca incierto? Cuando el corazón se rinde al plan de Dios y los pasos comienzan a alinearse con su propósito, la vida nunca vuelve a ser la misma. No significa que de repente todo se vuelve fácil o perfecto, pero sí que tu existencia adquiere un sentido profundo que ninguna circunstancia puede arrebatarte. Descubrir y vivir tu propósito no solo transforma tu interior, también impacta a quienes te rodean. Te conviertes en un testimonio vivo del poder de Dios en acción. La verdadera plenitud no proviene de lo que posees ni de los títulos que acumulas, sino de saber que estás caminando en el camino para el cual fuiste creado. Jesús lo expresó en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, cuando dijo, «Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido». Ese gozo del que habló el Señor no es pasajero ni depende de las circunstancias, es un gozo pleno que se experimenta al vivir en comunión con Él y en obediencia a su plan. Vivir tu propósito también trae paz, incluso en medio de tormentas. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, asegura, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esa paz se convierte en tu escudo cuando las pruebas llegan, porque sabes que tu vida está en manos del Creador.
Nada puede sacudirte cuando reconoces que estás justo donde Él quiere que estés. Pero el propósito divino no se limita a tu bienestar personal. Cuando vives alineado con Dios, tu vida se convierte en un canal de bendición para otros. Tus palabras, tus decisiones, tus acciones empiezan a reflejar la luz de Cristo en medio de un mundo que clama por esperanza. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús declaró: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Tu propósito no es solo para ti, es una misión que alcanza y transforma vidas a tu alrededor. Esto significa que cada pequeño acto de obediencia cuenta. Cada decisión de fe, cada gesto de amor, cada paso en la dirección correcta se convierte en parte de un legado eterno. No necesitas grandes escenarios ni aplausos para vivir con propósito. Lo que necesitas es un corazón dispuesto a caminar en la voluntad de Dios, día tras día. Vivir tu propósito también rompe con la sensación de vacío que tanto agobia al ser humano. Cuando entiendes que no fuiste diseñado para correr tras metas efímeras, sino para caminar de la mano con Dios, la ansiedad se convierte en confianza y el cansancio en esperanza renovada. Como afirma el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este es el poder transformador de vivir en el plano divino. Encuentras identidad, encuentras dirección y, sobre todo, encuentras plenitud. Y esa plenitud no muere contigo, sino que deja huellas eternas en las generaciones que te siguen, porque tu vida se convierte en un faro que apunta hacia Cristo. Hoy el Señor te está invitando a dar un paso más allá, no solo creer que tienes un propósito, sino comenzar a vivirlo de manera consciente y activa. La pregunta es: ¿estás listo para permitir que tu vida sea transformada y usada por Dios para su gloria y para bendición de los demás? Llegar hasta aquí no ha sido un recorrido teórico, ha sido un llamado profundo al corazón. Has escuchado que no eres un accidente, que hay un plano divino diseñado para ti, que las señales de Dios guían tu caminar, que los obstáculos no son el final y que vivir tu propósito trae plenitud y paz. Pero todo esto no puede quedarse en palabras hermosas, necesita convertirse en una decisión personal y valiente. El Señor te invita hoy a dar un paso. No mañana, no cuando las circunstancias sean perfectas, no cuando sientas que tienes todo bajo control. Es ahora, en medio de tus dudas y fragilidades, cuando Dios te llama a confiar en Él y entregarle el timón de tu vida. El Salmo 37, versículo 5, lo declara con claridad: «Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará». Ese es el secreto: rendir tu vida, tus planes y tus sueños en las manos del Creador, porque nadie los puede cuidar mejor que Él. Vivir con propósito no significa que todo será fácil, pero sí significa que nunca caminarás solo. Jesús mismo lo prometió en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esa presencia constante es la que transforma la incertidumbre en confianza y la debilidad en fuerza. Hoy, más que una reflexión, esto es una invitación. Una invitación a dejar de vivir en piloto automático y comenzar a caminar con intención divina. Una invitación a cambiar la queja por gratitud, el miedo por fe y la apatía por pasión. Una invitación a orar con sinceridad y decir: «Señor, aquí está mi vida, úsala según tu propósito». El mundo necesita hombres y mujeres que vivan bajo el diseño de Dios, que sean luz en la oscuridad, voz de esperanza en medio del ruido, manos que extiendan amor donde abunda el egoísmo. Y ese llamado comienza contigo, hoy mismo, en lo cotidiano, en tu hogar, en tu trabajo, en tus relaciones, en cada decisión que tomas. No pospongas lo que Dios quiere hacer en ti. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, recuerda una verdad poderosa: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». No esperes un mañana incierto, porque el propósito de Dios empieza en el presente. Quiero animarte a que no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo, coméntalo, permite que otros también descubran que sus vidas tienen valor eterno en el plan de Dios. Forma parte de esta comunidad de fe, donde juntos caminamos aprendiendo, apoyándonos y recordándonos que hay un propósito divino más grande que nuestros temores.
El paso hacia tu propósito comienza hoy y comienza contigo. La pregunta es, ¿te atreves a decirle sí a Dios y a su plan perfecto para tu vida?